Volvemos a los temas políticos. Tras el debate de anoche, ¿fue creíble lo que dijo cada uno de los candidatos? Para chequear alguna de sus frases, estamos con Ale Fernández, editora general del factchecking.cl de la Universidad Católica. Trabajaron en conjunto con nuestro portal de noticias 24horas.cl. Ale, conversamos ayer. ¿Cómo te va? Bienvenida nuevamente a Canal 24 Horas. Muchas gracias, Andrés. A ver, Ale, para entrar un poquito en materia, quienes nos están viendo, ¿cómo trabajaron ustedes antes de entrar a las frases mismas de los candidatos? Más o menos, ¿cuál fue el modus operandi para entender las conclusiones que se sacan acá? Pero nosotros veníamos preparándonos, ¿cierto?, desde agosto, levantando las frases que eran verificables de los candidatos, es decir, que contenían datos o hechos que eran contrastables con fuentes abiertas. Una vez que empezamos la investigación, consultamos a la persona que emitió la frase para preguntarle a qué se refería y de dónde sacó los datos si es que no lo explicitaba en esta afirmación. Luego consultamos a las fuentes oficiales, que son las fuentes más pertinentes y más validadas para hablar del tema, tanto nacionales como internacionales, y también conversarlo para ver el contexto con expertos y con estudios académicos que siempre transparenten su metodología. Y con eso llegamos a los veredictos que conversábamos ayer, ¿cierto? Esta escala o este semáforo que va desde el es creíble, cuando la afirmación es correcta, ¿cierto?, hasta el no creíble o incluso ciencia ficción cuando no tiene ningún asidero en la realidad. Me gustaba ese ciencia ficción y se puso artista también. El ícono era bien entretenido, ¿eh? Se puso creativo. Se puso creativo. Oye, ya, Ale, entremos ya en materia. Yanna Proboste ayer afirmó que días antes de la elección de 1989 se seguía torturando en nuestro país. Eso dijo la candidata. ¿Cuál es la evaluación? Escuchemos justamente las declaraciones y después la analizamos. Es lamentable que una persona desconozca el que durante los días previos a la elección democrática en nuestro país se seguía torturando, se seguía encarcelando, se seguía relegando. A Manuel Bustos, a 3 meses antes de la elección presidencial de Patricio Aylwin, fue relegado a Parral. Esa es la realidad que algunos quieren olvidar. Ale, ¿qué conclusión sacan ustedes después de escuchar las declaraciones de ayer de Yanna Proboste? Lo que dijo Yanna Proboste es creíble, pero es creíble porque Manuel Bustos fue relegado a Parral. Sí se cometieron violaciones a los derechos humanos durante los periodos de elecciones en Chile, tanto en el 88 como en el 89. Sin embargo, la candidata se equivoca, ya que confunde en el periodo en el cual el dirigente Manuel Bustos fue, relegado a Parral. Porque ella dice que fue la elección del 89, sin embargo, según los registros, sobre todo de la Fundación Patricio Aylwin, sale que Bustos fue relegado para la elección del plebiscito del 88, no para la elección presidencial de Patricio Aylwin. Recordemos Manuel Bustos, expresidente de la CUT, militante histórico, mata cristiano, también diputado de esa misma colectividad. Vamos a revisar también declaraciones, Ale, de Sebastián Sichel, quien afirmó que en Chile muere gente por su condición sexual. Revisemos declaraciones de Sebastián Sichel. ¿Y sabes qué pasa con la gente o con las personas que tienen orientaciones sexuales distintas? Han sido discriminadas y atacadas, han sido violentadas en la historia. Esto no se trata ni siquiera de aprobar o no el matrimonio igualitario. Se trata de dar justicia a aquellos que mueren muchas veces por su orientación sexual. Ale, ya, aquí el fact-checking. Ya, lo que dijo Sichel es creíble. Muere gente, ¿cierto?, por su orientación sexual, se le discrimina. Sin embargo, el INE, que apoya el hecho, o sea, dice que en verdad muere gente, ¿cierto? También en un informe, en un estudio de este año, dice que no hay forma de medir los crímenes de odio. Perfecto. Entonces ellos no tienen la estadística oficial, pero sí afirman de que existen estos crímenes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que en Latinoamérica y en Chile también hay escasez de datos sobre estos crímenes de odio por orientación sexual. Y nuestra fuente alternativa, que en este caso es el móvil, dice que durante el 2020, el año pasado, hubo 52 asesinatos, ¿cierto?, por orientación sexual. Entonces, la afirmación de Sichel es creíble. Vamos con el siguiente candidato, uno de los que más ruido generó ayer por sus declaraciones, Eduardo Artés, quien señaló que tras el estallido quedaron 600 mutilados con daño ocular en nuestro país. Escuchemos sus declaraciones. Comparado eso con los casi 600 jóvenes con daños oculares, más de 40 personas que fallecieron, que no sabemos todavía cómo fue, ¿no?
los que están parapléjicos de las palizas que le dio la policía, ¿no? Los que fueron violados. Por favor, la gente tiene el derecho a la defensa. Ale, ¿qué pasó en este caso? Lo que dijo el candidato de Unión Patriótica es creíble, pero también es creíble porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía tienen registros ya de este tipo de violaciones de derechos humanos. El candidato es impreciso con los datos, ya no hay una única fuente oficial al respecto y no se condicen los datos con, o sea, las cifras exactas que él dio. Por ejemplo, la Fiscalía tiene 285 denuncias hasta el 31 de enero del 2020 por víctimas de trauma ocular, con algún grado de daño. El Instituto Nacional de Derechos Humanos a marzo del 2020 tenía 460, mientras que a mayo del 2021, 173. Y por último, el programa integral de trauma ocular del gobierno, que son donde se le acompaña a las víctimas, ¿cierto?, que tuvieron algún daño en sus ojos, son 374. Entonces, es creíble porque sí existieron violaciones a los derechos humanos, ¿cierto?, como en las categorías que planteaba Eduardo Artés, sí hay registros, pero las cifras no son precisas. Ya, vamos con las declaraciones, Ale, de Marco Enríquez Ominami, quien dijo que para frenar las barricadas acudiría al gobernador. Escuchemos sus declaraciones. Las barricadas son intolerables, sea donde sea, y usted se acaba de nuevo de responder con teorías, no, cuando uno es presidente, gobierna con la ley. Las barricadas son intolerables donde esté. Y me impresiona mucho que una vez más en la clase política tradicional se le olvida lo que aprueban. ¿Hay un gobernador en la región metropolitana o me fumé un pito? O sea, ustedes como presidente no lo van a llamar al gobernador. Por eso no están preparados, porque desprecian lo que votan. ¿Es potestad, Ale, del gobernador el tema de las barricadas? Queda la duda al tiro. Sí, o sea, lo que dijo el candidato no es creíble. No es creíble porque no está dentro de las atribuciones del gobernador regional la seguridad, velar por la tranquilidad, el orden público y el resguardo de las personas y los bienes. Eso es una atribución exclusiva del delegado presidencial, que le responde al presidente de la República y al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. El gobernador regional es quien preside el Consejo Regional y en sus principales atribuciones está velar por el desarrollo de la región y llevar a cabo los presupuestos en que se prioriza para los trabajos que se van a hacer en la región. Sin embargo, no están dentro de sus atribuciones, no están los temas de seguridad. Vamos con las declaraciones de Gabriel Boric respecto, en esta ocasión, a la inserción laboral de las mujeres, obviamente tras la pandemia. Tan golpeadas las mujeres en materia laboral. Producto de la pandemia, hemos tenido un retroceso en la incorporación laboral de las mujeres al mundo del trabajo en cerca de 10 años. Ahí tenemos un tremendo desafío como país, en avanzar tanto en corresponsabilidad como en la creación de un sistema nacional de cuidado, como en fomentar el empleo de las mujeres. ¿Qué pasó en este caso, Ale? Lo que planteó el candidato de Apruebo Dignidad es creíble. No es la primera vez que utiliza este dato y efectivamente hubo un retroceso en la incorporación laboral de 10 años. El 2010 la participación laboral femenina era de 46,8%, ¿ya? Y llegó en 2020, ¿cierto?, a un 41,2%. Y sí se retrocedió 10 años. Perfecto. A ver, José Antonio Kast. El punto sí. más alto, Dale. el punto más alto fue de 53,3 entre noviembre del 2019 y enero, del 2020. Entonces, con la pandemia, ¿cierto? Porque el dato del punto más alto sí. era prepandemia y luego de la pandemia retrocede, ¿no es cierto? Desde noviembre del 2019, donde estábamos con un 53,3% de participación laboral femenina, retrocede en unos meses, ¿cierto?, hasta de abril a junio del 2020 a un 41%. Cifra menor, ¿cierto?, de participación laboral femenina de la que había en Chile en el año 2010. José Antonio Kast, a ver, sobre el acceso a las mujeres casadas, sobre todo a los fondos del FOSIS. Escuchemos declaraciones. Hay muchas mujeres hoy día que están casadas y no pueden postular a un programa FOSIS, no pueden postular a un programa de perfeccionamiento, porque no son jefas de hogar.
Todas las jefas de hogar requieren más apoyo y eso lo hemos dicho siempre y está en el programa. Ya, ¿qué pasa en este caso con estas declaraciones de José Antonio Cásale? No son creíbles porque no existe en ninguna parte el requisito de que las mujeres tengan que ser jefas de hogar para poder postular a los fondos del FOSIS. ¿Ya? Lo que sí tienen que haber es que tienen que estar registradas en el Registro Social de Hogares, tener su carnet de identidad, tener más de 18 años y estar, ¿cierto?, en la población más vulnerable. Y además debe tener, obviamente, para postular a los proyectos del FOSIS y a los programas de perfeccionamiento, un domicilio y un plan de negocios en la comuna en la cual postula. Y además él hace una relación que no es correcta, que tiene que ver con estar casada o no, con ser jefa de hogar o no. No son esos dos requisitos para poder postular a un fondo del FOSIS. Ale, para ir cerrando, hacer nuevamente la invitación para quienes nos están viendo a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Tú vas a estar nuevamente presente hoy día en 24 Horas Central junto a Constanza Santamaría y Iván Núñez para seguir revisando otras declaraciones de los candidatos. Ahí está abierta la invitación, pero también haciendo un poco la raya para la suma, como dice el cliché. ¿Cuál fue el comportamiento al final de los candidatos? ¿Salieron medio mentirosillos o no tanto? Mira, para el bien de nuestra democracia, todos los candidatos en su gran mayoría, la gran mayoría de los candidatos dijo frases que son creíbles, pero también se equivocaron. ¿Ya? Y también dijeron frases que tienen ciertos grados de falsedad, ¿cierto? En nuestro termómetro, en nuestros veredictos, ahí pasamos desde el creíble hasta el ciencia ficción o no es creíble, y hay candidatos que tienden más a ser más creíbles y otros tienden a mezclar ciertos datos con falsedades. Pero hay datos creíbles en la mayoría y hay algunos candidatos que mienten más que otros, pero no quiero hacer spoilers, no quiero adelantar nada. Ale Fernández, pero también invitarlos Dale. a revisar factchecking.cl, seguirnos en las redes sociales y también 24horas.cl y como te decías tú en el Noticiero Central. Sí, Ale Fernández, editora general de factchecking.cl, te agradecemos este espacio a través de Canal 24 Horas, hacer nuevamente la invitación para que esté presente toda nuestra audiencia en Noticiero Central y también felicitarlos por una pega que tanto aporta a la democracia, ¿no? En estos tiempos que hay tanta información, tanto volumen de información, este cruce de datos que es tan delicado, sí que es un aporte para una discusión y un voto informado. Muchas gracias, Ale. Gracias a ti. Chao, chao.